En el acervo digital del Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México, la curadora de fotografía histórica, doctora Patricia Hernández, trabajaba en la catalogación de imágenes documentales del México rural durante la década de 1930. Era una colección fascinante que capturaba un momento crucial de la historia mexicana, un período de transiciones políticas y económicas profundas que transformaron completamente el país. Entre cientos de fotografías de trabajadores rurales, haciendas y paisajes del interior, una imagen específica capturó su atención de forma visceral y perturbadora. La fotografía datada de 1931 mostraba una escena aparentemente simple. Una madre abrazando a su hijo pequeño en un campo abierto, un gesto universal de afecto y protección. Pero cuando Patricia amplió la imagen en alta resolución para examinar detalles técnicos, ella vio algo en el rostro de aquel niño que la dejó profundamente inquieta. Había en la mirada de la criatura una expresión que simplemente no debería estar allí. Una intensidad, una madurez, un dolor que ningún niño debería cargar. La mirada de aquel niño era antigua, era cansada, era conocedora de cosas que las infancias no deberían conocer. Cuando Patricia amplió aún más la región de los ojos en la imagen digitalizada, el impacto fue aún mayor. Aquellos no eran ojos de niño inocente jugando en los campos. Eran ojos que habían visto demasiado, sufrido demasiado, comprendido demasiado sobre las crueldades del mundo. Era una mirada de adulto atrapada en un rostro de niño, testimonio silencioso de traumas que la fotografía capturara sin palabras, pero con una elocuencia devastadora. Patricia sabía inmediatamente que estaba ante un documento histórico extraordinario, una imagen que contaba una historia mucho más profunda que su composición simple sugería. Pero, ¿qué historia exactamente? ¿Qué experiencias habían colocado aquella expresión imposible en el rostro de un niño? ¿Y qué circunstancias habían llevado al fotógrafo a capturar aquel momento específico en 1931? La fotografía medía aproximadamente 20 por 25 centímetros, impresa en papel fotográfico de calidad profesional. La técnica era claramente documental, parte del movimiento de fotografía social que comenzaba a ganar fuerza en México durante el inicio de la década de 1930, influenciado por trabajos similares en los Estados Unidos y Europa, que documentaban las condiciones de vida de poblaciones rurales y urbanas pobres. La composición era directa, sin artificios, enfocando completamente a los dos sujetos humanos contra el paisaje rural minimalista. La madre aparentaba tener entre 30 y 35 años de edad, aunque las condiciones de vida difíciles frecuentemente hacían que las personas parecieran más viejas que su edad cronológica. Ella usaba un vestido simple de tela clara, con un patrón de lunares pequeños, mangas cortas, cuello modesto. El vestido estaba visiblemente usado, pero limpio, remendado en algunos lugares, demostrando cuidado y dignidad a pesar de los recursos limitados. Su cabello estaba peinado cuidadosamente en ondas al estilo de la época, prendido parcialmente detrás de las orejas. Ella miraba hacia abajo, en dirección al hijo, con una expresión que mezclaba ternura y preocupación profunda. Sus brazos envolvían al niño por detrás en un gesto protector, manos cruzadas sobre el pecho de la criatura. El niño aparentaba tener aproximadamente 7 a 9 años de edad. Usaba una camisa de botones de tela clara y pantalones oscuros simples, ropas típicas de niño trabajador rural. Su cabello estaba peinado con una raya lateral bien definida, cuidadosamente arreglado para la fotografía. Su postura era rígida, formal, manos posicionadas sobre las manos de su madre, y había aquella mirada. Sus ojos se fijaban directamente en la cámara con una intensidad que era simultáneamente aterradora y conmovedora. No había sonrisa, ni siquiera la seriedad neutra típica de fotografías formales antiguas. Había algo más profundo.
Las cejas estaban ligeramente fruncidas, creando pequeñas líneas de tensión en la frente que los niños normalmente no desarrollan. Los ojos eran penetrantes, conscientes, cargados de emociones complejas que Patricia reconocía como típicas de personas que habían enfrentado adversidades extremas. Era una mirada de sobreviviente, de testigo, de alguien que había visto cosas que transforman fundamentalmente la percepción del mundo. Antes de continuar con esta investigación sobre la historia devastadora detrás de aquella mirada, me gustaría hacer una invitación especial. Si aprecias historias auténticas sobre resiliencia humana y periodos difíciles de nuestra historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Deja en los comentarios de qué región de México estás viendo este video. Me encanta saber dónde están las personas interesadas en comprender las dificultades que las generaciones anteriores enfrentaron. Tu participación ayuda a preservar las memorias de quienes lucharon por la sobrevivencia en tiempos extremadamente adversos. El escenario al fondo era un paisaje rural desolado. Campos abiertos se extendían hasta el horizonte distante, marcados por una cerca de alambre de púas visible en el plano medio. Una pequeña estructura, probablemente un granero o cobertizo, era vagamente visible en el fondo izquierdo. El cielo estaba uniformemente gris, nublado, creando una atmósfera melancólica que intensificaba el impacto emocional de la imagen. Era un paisaje de pobreza rural, de dificultades económicas, de vidas vividas en los límites de la subsistencia. En el reverso de la fotografía, escritos a lápiz en caligrafía apresurada, estaban las informaciones básicas. Interior del Estado de México, abril de 1931, cosecha de algodón. Abajo, dos nombres, Rosa María Mendoza y su hijo Diego, 7 años. No había otras anotaciones, ninguna explicación sobre las circunstancias específicas, ningún contexto adicional. Apenas aquellos nombres, aquella fecha, aquella breve descripción. Patricia sabía que 1931 fue un año particularmente difícil en el México rural. El país aún sentía las reverberaciones del crash de la Bolsa de Nueva York en 1929, que había devastado la economía global. Los precios de las comodidades agrícolas mexicanas, especialmente el algodón y otros cultivos de exportación, habían caído en picada. Las haciendas quebraron, los trabajadores rurales perdieron empleos, las familias enfrentaban hambre y desesperación. Era un período de migración masiva del campo a las ciudades, el inicio del éxodo rural que transformaría demográficamente a México en las décadas siguientes. Era una época de sufrimiento extremo para millones de mexicanos que dependían de la agricultura. Pero el conocimiento general sobre el período histórico no explicaba completamente aquella mirada específica en el rostro de Diego. Patricia necesitaba descubrir la historia individual detrás de la fotografía, reconstruir las experiencias específicas de aquella familia que habían colocado aquella expresión imposible en el rostro de un niño de 7 años. La investigación llevaría a descubrimientos sobre aspectos frecuentemente invisibilizados de la historia mexicana. Las condiciones del trabajo infantil en el campo, las estructuras de explotación que continuaron incluso después de la Revolución Mexicana, y la resiliencia extraordinaria de familias enfrentando adversidades aparentemente insuperables. La investigadora inició su investigación intentando identificar al fotógrafo. La calidad técnica y el estilo documental sugerían a un profesional experimentado, probablemente asociado a un proyecto de documentación social. Las investigaciones en archivos revelaron que durante el inicio de la década de 1930 había un movimiento creciente de fotógrafos documentales trabajando en el interior del Estado de México y regiones circundantes, muchos financiados por el gobierno federal o por organizaciones filantrópicas interesadas en estudiar las condiciones de vida rural.
A través del análisis de características técnicas de la imagen y la comparación con otros trabajos preservados en archivos, Patricia consiguió atribuir la fotografía a un documentalista llamado Roberto Álvarez, fotógrafo capitalino que había trabajado extensivamente documentando trabajadores rurales entre 1929 y 1935. Los cuadernos de campo de Álvarez, preservados en el Archivo General de la Nación, revelaron que en abril de 1931 él estaba trabajando en un proyecto fotográfico sobre las condiciones de trabajo en haciendas de algodón en el interior del Estado de México, específicamente en la región cercana a Toluca. Los cuadernos contenían anotaciones detalladas sobre fotografías específicas. En una entrada datada del 15 de abril de 1931, Álvarez había escrito sobre encontrar a una familia de trabajadores migrantes en una hacienda de algodón. Él describía a una mujer llamada Rosa María y a su hijo Diego, notando que el niño tenía una mirada extraordinariamente madura para su edad. Álvarez había escrito: «Este niño ha visto cosas que ningún niño debería ver. Sus ojos cuentan una historia de sufrimiento que las palabras no pueden capturar adecuadamente. Hay en su rostro una conciencia del mundo que rompe el corazón». Las anotaciones de Álvarez proporcionaban pistas cruciales, pero no contaban la historia completa. Patricia necesitaba encontrar documentos adicionales sobre Rosa María Mendoza y Diego. Comenzó con registros de trabajadores rurales preservados en archivos municipales de la región de Toluca. Durante la década de 1930, algunas haciendas mantenían registros básicos de trabajadores, especialmente aquellos empleados en cosechas estacionales. En el archivo de la Presidencia Municipal de Toluca, Patricia encontró libros de registro de trabajadores de varias haciendas de la región. En un volumen de 1931 había una entrada para Rosa María Mendoza, edad 26 años, viuda, un hijo dependiente, trabajadora de cosecha de algodón, salario de 50 centavos por día trabajado. Era un registro burocrático mínimo, pero confirmaba las informaciones básicas y añadía un detalle crucial. Rosa María era viuda, lo que significaba que estaba criando a Diego sola. Los registros parroquiales de la Iglesia Católica local ofrecieron informaciones adicionales. El acta de bautismo de Diego Mendoza, realizado en 1924 en la ciudad de Puebla, identificaba a sus padres como Rosa María Mendoza y José Luis Mendoza, trabajadores rurales. El acta de defunción de José Luis, datada de agosto de 1930, registraba que él había fallecido a los 29 años de edad, la causa listada simplemente como fiebre. Diego tenía apenas 6 años cuando perdió al padre. La muerte de José dejó a Rosa María en una situación desesperadora. Como viuda con un hijo pequeño y sin propiedades o recursos, sus opciones de sobrevivencia eran extremadamente limitadas. Los documentos revelaban que ella se había convertido en trabajadora migrante, desplazándose entre haciendas conforme las demandas estacionales de diferentes cultivos. Durante la cosecha de algodón, trabajaba en haciendas de la región de Toluca. En la entresafra, buscaba trabajo en otras regiones, a veces en cosechas de maíz o frijol, otras veces en servicios domésticos temporales. Diego acompañaba a la madre necesariamente. No había escuelas accesibles para hijos de trabajadores migrantes. No había parientes que pudieran cuidarlo. Entonces él viajaba con Rosa María, viviendo en galpones temporales proporcionados por las haciendas, trabajando al lado de ella en los campos desde una edad muy joven. A los 7 años, en 1931, Diego ya trabajaba desde hacía por lo menos 2 años, ayudando en la cosecha de algodón, cargando sacos, realizando tareas que sus pequeñas manos y cuerpo podían ejecutar. Esa era la realidad que explicaba aquella mirada.
Diego no era niño en el sentido de infancia protegida, de juegos e inocencia. Era un trabajador infantil, sobreviviente de pobreza extrema, testigo de dificultades que los adultos enfrentaban con dificultad. Había visto a la madre trabajar hasta el agotamiento por salarios miserables. Había sentido hambre cuando el trabajo escaseaba. Había presenciado la muerte del padre. Había dormido en galpones superpoblados al lado de decenas de otras familias igualmente desesperadas. Había trabajado bajo el sol abrasador en campos de algodón, sus manos pequeñas sangrando por espinas y trabajo repetitivo. Aquella mirada en la fotografía era el resultado de experiencias que maduran forzadamente, que roban la infancia, que transforman a los niños en pequeños adultos, cargando responsabilidades y conciencias que no deberían tener. Y la fotografía capturara todo eso en un único momento congelado. Rosa María abrazando a Diego en un gesto de protección que era simultáneamente amor maternal profundo y reconocimiento doloroso de que no podía realmente protegerlo de las realidades brutales que ambos enfrentaban diariamente. Para comprender plenamente el significado de la fotografía y de aquella mirada perturbadora, era necesario primero entender el México de 1931, especialmente las condiciones que los trabajadores rurales enfrentaban. El país vivía un momento de crisis económica profunda y transformación política acelerada. Los efectos de la Revolución Mexicana aún se sentían, y aunque se habían implementado algunas reformas agrarias, millones de campesinos permanecían en condiciones de extrema pobreza. La Gran Depresión global, desencadenada por el crash de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, había devastado la economía mexicana, que dependía fuertemente de exportaciones agrícolas. Los precios del algodón, producto agrícola importante en varias regiones de México, cayeron drásticamente. Los hacendados quebraron en masa, quemaron stocks de algodón que no conseguían vender, despidieron a trabajadores. La crisis económica creó desempleo masivo en el campo. En ese contexto, trabajadores rurales como Rosa María y Diego enfrentaban condiciones de extrema precariedad. Sin tierra propia, dependían de conseguir trabajo temporario en haciendas ajenas. Pero el trabajo era escaso y los salarios eran miserables. Los trabajadores competían desesperadamente por cualquier oportunidad, permitiendo que los hacendados pagaran lo mínimo absoluto e impusieran condiciones degradantes. Patricia descubrió, a través de reportes de inspección laboral preservados en archivos estatales, que las condiciones en haciendas de algodón de la región de Toluca durante 1930-1931 eran particularmente malas. Los inspectores describían galpones superpoblados, donde familias de trabajadores vivían en promiscuidad forzada, falta de agua potable adecuada, ausencia de instalaciones sanitarias básicas, presencia extensiva de enfermedades como malaria, disentería y tuberculosis. Los salarios pagados eran insuficientes para el sustento básico. Las mujeres recibían menos que los hombres por el mismo trabajo. Los niños, cuando eran permitidos oficialmente trabajar, recibían fracciones mínimas de salarios adultos. Más frecuentemente, los niños trabajaban sin cualquier remuneración directa, considerados simplemente extensiones del trabajo de sus padres. Diego probablemente se encuadraba en esa categoría. Ayudaba a la madre en la cosecha, aumentando la productividad de ella, pero no recibía salario propio. Los documentos revelaban también un sistema de explotación a través de tiendas de raya, comercios mantenidos por las propias haciendas, donde los trabajadores eran forzados a comprar suministros a precios inflados. Como los salarios eran pagados semanalmente o hasta mensualmente, los trabajadores necesitaban comprar fiado en la tienda de raya, acumulando deudas que frecuentemente excedían sus ganancias. Era una forma de esclavitud por deuda que atrapaba a los trabajadores en las haciendas aun cuando querían partir.
Rosa María y Diego estaban atrapados en ese sistema. Los cuadernos de campo del fotógrafo Roberto Álvarez contenían observaciones adicionales sobre Rosa María. Durante su visita en abril de 1931, Álvarez había escrito: Rosa María me contó que trabaja desde antes del amanecer hasta después del atardecer durante la temporada de cosecha. Diego trabaja a su lado, ayudando a llenar sacos con algodón cosechado. Ella dice que no quiere que el hijo trabaje, que debería estar en la escuela, pero no tiene otra opción. Sin el trabajo de él, no consiguen producir una cantidad suficiente para ganar el salario que permita la sobrevivencia básica. Ella habló sobre el marido que falleció el año pasado de fiebre, dejándola sola con un niño pequeño para sustentar. Vi la profunda tristeza en sus ojos, pero también una determinación feroz de proteger al hijo y mantenerse viva. Álvarez también había anotado observaciones específicas sobre Diego. El niño es callado, serio, más allá de sus años. Cuando le pregunté sobre su vida, él respondió en frases cortas, factuales. No demuestra emoción al describir la rutina de despertar antes del alba, trabajar en los campos, dormir en el galpón con decenas de otras personas. Es como si ya hubiera aprendido que quejarse no sirve a ningún propósito, pero en sus ojos veo algo perturbador, una comprensión profunda de la injusticia, una conciencia de que la vida no debería ser así, pero lo es. Ese tipo de conocimiento en un niño tan joven es simultáneamente impresionante y profundamente triste. La fotografía había sido tomada en medio de ese contexto. Álvarez había pedido permiso a Rosa María para fotografiarla con el hijo, explicando que estaba documentando las condiciones de vida de trabajadores rurales. Rosa María había aceptado, viendo tal vez una oportunidad de testificar sus dificultades, de hacer que el sufrimiento invisible se tornara visible. Ella abrazó a Diego, un gesto que expresaba tanto amor maternal cuanto un intento de ofrecer consuelo en un mundo que ofrecía tan poco. Y Diego miró hacia la cámara con aquella mirada que ahora, casi un siglo después, aún comunicaba volúmenes sobre experiencias de infancia robadas por necesidad económica y explotación sistemática. No era una mirada de odio o resentimiento abierto, era algo más complejo, una aceptación resignada de realidades difíciles, combinada con una conciencia aguda de que aquellas realidades eran profundamente injustas. Patricia descubrió que el trabajo infantil rural era extremadamente común en el México de 1931, aunque frecuentemente invisibilizado en estadísticas oficiales y discusiones políticas. Estimativas de historiadores sugerían que más de 1 millón de niños entre 5 y 14 años trabajaban en la agricultura mexicana durante la década de 1930. Muchos trabajaban al lado de padres en propiedades familiares pequeñas, pero cientos de miles trabajaban como mano de obra barata o gratuita en haciendas de terceros. Había algunas leyes nominales protegiendo a los niños. El Código Civil de 1928 establecía restricciones sobre el trabajo infantil, aunque con muchas excepciones, y prohibía el trabajo en condiciones insalubres o peligrosas. Pero esas leyes eran